pantalla. Vamos a iniciar también la grabación. Bueno, por favor me confirman si ahí pueden visualizar la presentación. Sí, señor. Sí, señor. Listo, ok, muchas gracias. Sí, profe. Listo. Recordarles entonces de cierta manera la dinámica de trabajo. Como les digo, yo no tengo aquí a la mano, pues, no puedo visualizar directamente el chat y pues no tengo aquí pues a la mano algo pues que me permita estar visualizando el chat. Entonces ahí les pido que quien quiera hablar, simplemente abre el micrófono, interviene, si de pronto tienen algún problema con el micrófono y pueden usar el chat, pues compartirle a los compañeros, y quien pueda hacer la intervención por ellos, pues yo les agradezco mucho en ese aspecto. La idea del encuentro CIPAS de hoy, pues simplemente es tratar, digamos, las actividades restantes que están descritas para este para este paso 4, perdón, que se llama descripción de la información. Y, digamos, tratar de dar un poquito claridad frente a los temas que nos quedaban pendientes por trabajar, que es la actividad 4, que hablan de regresión y correlación lineal simple. En realidad, aquí en esta actividad 4, pues nosotros ya hicimos un gran avance y digamos que el CIPAS pasado, a pesar de que se trabajó se trabajó el mismo tema, la diferencia es que la cantidad de datos eran más pequeños. Pero hoy vamos a trabajar pues con más datos. Ustedes obviamente van a trabajar con los 190 datos que tiene la tabla. Yo también les voy a mostrar aún un ejemplo pues que contiene muchos más datos de los que trabajamos en el encuentro pasado, pero en realidad pues el procedimiento es exactamente el mismo. Y vamos a cerrar con la actividad 5, que habla de regresión y correlación múltiple. Vamos a hablar de esa correlación o de esa situación donde nosotros vamos a trabajar una variable dependiente y trabajaríamos dos variables independientes. Entonces, vamos a hacer el análisis de qué manera dos posibles variables que ustedes seleccionen de la base de datos pueden afectar o pueden, digamos, generar cambios en una tercera variable. Entonces eso ya lo vamos a analizar cuando entremos a la actividad 5 y de pronto le damos una chequeadita a la base de datos y tratamos de escucharlos a ustedes dentro de las selecciones que han hecho y miramos si es correcto, si está bien el procedimiento, si las variables son correctas, y eso nos van a servir pues también como de ejemplo, como punto de partida para que ustedes pues desarrollen ese paso 5, perdón, esa actividad número 5 del paso 4. Muy bien, entonces en la actividad 4 pues nos hablan de regresión y correlación lineal simple. Aquí tenemos pues la bibliografía que se trabaja. Insistirles en que es la misma o digamos que es el mismo trabajo que hicimos en el CIPAS pasado, que fue hace más o menos 8 días. El procedimiento es el mismo. La diferencia, como se les mencioné hace un momento, es simplemente que aquí vamos a trabajar con una cantidad de registros superior. En la actividad 3 pues estamos trabajando con 10, 12 datos más o menos. Aquí ustedes van a trabajar con 190 registros, que son los que están dentro de nuestra base de datos. Muy bien. ¿Qué describe entonces esa actividad 4? Nos dice que a partir de la base de datos que ya conocemos, que habla sobre indicadores de violencia intrafamiliar en Colombia durante el mes de septiembre de 2021, es decir, época de pandemia, cada estudiante deberá realizar este listadito de actividades que están acá propuestas. Entonces nos dicen, en la primera, pues identificar dos variables cuantitativas de la situación estudiada que puedan estar relacionadas e identificar la variable dependiente e independiente. Entonces, en el CIPAS pasado, pues trabajamos un poco sobre este aspecto. Incluso estuvimos viendo algunos ejemplos con la base de datos, directamente trabajando la base de datos, y estuvimos viendo cómo podíamos encontrar relación entre dos variables. Recuerden que aquí cuando nos hablan de dependiente e independiente es de qué manera una variable o el dato de una variable puede afectar a otra.
Eso es básicamente lo que nos están hablando de variable dependiente e independiente. Cómo una variable puede afectar a otra. Y eso, pues nosotros simplemente mirando la base de datos podemos deducirlo y decir, bueno, yo creería que esta variable, a medida que aumenta, no sé, la cantidad de lugares donde expenden licor, pues habrán, no sé, mayor número de agresiones o tal vez la edad de las personas puede cambiar. Entonces es como analizar esas situaciones y eso fue lo que hicimos precisamente en la clase o en el CIPAS, perdón, pasado. Muy bien, ¿qué más nos piden a nosotros acá? Que debemos de realizar un diagrama de dispersión, como lo hicimos también en el CIPAS pasado, donde vamos a, digamos, a identificar cuál es el comportamiento de esas variables en un plano cartesiano, o sea, cómo se comportan frente a ese plano y cómo están ubicadas dentro de ella. Un compañero la clase pasada nos decía, es que yo grafiqué o analicé dos variables, pero eso me quedó una cantidad de puntos y como que sin sentido. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy, tratar de determinar cómo gráficamente se pueden ir o se pueden ver representadas esas dos variables y si parece o si, digamos, gráficamente tienen alguna incidencia una sobre la otra o si tienen pues algún tipo de correlación. Es básicamente lo que queremos identificar a través de un gráfico que diseñamos. Cuando nos hablan de la relación entre las variables, que un compañero lo preguntó en el grupo, pues básicamente es eso, decir si hay o no hay relación. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer visualmente, observando pues, la gráfica resultante, observando los coeficientes de correlación, que eso también nos da digamos, una perspectiva de qué tipo de relación hay entre las dos, y si hay una relación estrecha o hay muy poca relación entre las variables que seleccionamos. E incluso para el caso pues, de esa base de datos, porque puede que uno piense que haya una relación entre las dos variables, pero a la hora de mirar los datos reales de esa encuesta o de los registros que tenemos, pues en realidad la relación es mínima. Nos piden que determinemos los coeficientes o el coeficiente de determinación y de correlación. Esto también lo hicimos en el encuentro en el CIPAS pasado y eso lo vamos a repetir hoy. Nos dicen que encontremos el modelo matemático que permite predecir el efecto de una variable sobre la otra. También lo hicimos en la actividad o en el CIPAS pasado y lo vamos a hacer nuevamente hoy. Determinar si eso no es confiable a partir de una tablita, que la estuvimos trabajando, la estuvimos viendo el CIPAS pasado. Nos dice también que determine el tipo de correlación entre de las dos variables. Pues básicamente es analizar y es mirar porcentualmente si hay o no hay correlación entre las dos. Y finalmente dice que relacionar la información obtenida con el problema. Digamos que esto es prácticamente como el análisis que ustedes van a hacer al final de esta actividad 4, teniendo en cuenta los datos obtenidos, como tratar de generar pues ese análisis final frente a los datos obtenidos. Entonces, aquí yo me voy a salir de esta presentación. Bueno, me salgo de la presentación y vamos a abrir un archivo que yo tengo por acá, previamente preparado. Por acá. Y yo en este caso pues tengo dos variables. Tengo dos variables. Entonces tengo una variable que se llama horas de estudio. Es una variable independiente, es decir, es la variable X, y la calificación de un curso. Entonces, digamos que estas horas de estudio obviamente están relacionadas con este curso, el curso 1. Entonces, simplemente es un dato que se sacó, que se obtuvo a partir digamos, de una información que dieron unos estudiantes y era cuántas horas semanales le estaban dedicando a un curso en específico, y a partir de ese tiempo que le dedicaban, pues se observó cuál fue el puntaje final obtenido o la calificación final obtenida en ese curso por parte de cada uno de esos estudiantes.
Recordemos un poco pues que la calificación de nuestra universidad trabaja con puntajes de 0 a 500. Digamos que es como la forma de trabajarlo. Recordar que este 500 pues para nosotros nos representa un 5, este 420 un 4,2 y así sucesivamente pues con base en lo que hemos ya pues trabajado pues como con la calificación de los cursos de la UNAM. Entonces aquí tenemos simplemente dos registros y yo consideré que había algún tipo de relación entre las dos. Y yo inicialmente que pensé que pues si yo estudiaba o le dedicaba muchas horas de estudio a mi curso, pues tal vez la calificación iba a ser muy alta. Si yo le dedicaba pocas horas de estudio a mi curso, pues la calificación del curso probablemente iba a ser baja. Eso es lo que yo asumo. Pero otra cosa es lo que me dice aquí el registro. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que tal vez un estudiante estudia mucho o le dedica muchas horas, pero a la hora de la verdad su puntaje es muy bajo. O como está ocurriendo acá, que le dedica muchas horas, 20 horas a la semana, y su puntaje es muy alto. También puede ocurrir lo contrario, que tengamos unas horas de estudio muy bajas y que su puntaje sea alto. O como está ocurriendo acá, que tiene unas horas de estudio muy pocas, muy bajas, y la calificación del curso pues es mínima o es de un puntaje muy bajo. Entonces, de eso se trata la relación que yo hago entre las dos variables. Y ese es el análisis que yo les pedí a ustedes que hicieran a la hora de seleccionar las dos variables que ustedes iban a trabajar en la actividad número 4. Entonces, no sé si hasta este punto, frente a la selección de las variables, hay alguna duda, algún comentario por hacer. No, señor, ya quedó mucho más claro. Muy bien, perfecto. Entonces, a la hora de seleccionar esas dos variables, siempre deben tener en cuenta eso. ¿Cuál es mi variable X? Es decir, la variable independiente. ¿Y cuál es mi variable Y? Es decir, mi variable dependiente. Siempre tengan presente, Y depende de X. O sea, dependiendo de las horas que yo estudie, pues voy a obtener una calificación. Eso sería, digamos, la lógica o del comportamiento que deberían tener estas dos variables. Entonces, en ese orden de ideas, pues ya tenemos nuestras variables identificadas. Eliminar por aquí un registro, perdón. Y nuevamente, les quiero mostrar pues que ya está, esta tabla pues tiene muchos más registros, específicamente tiene 170 registros. Ya vamos a ver una gráfica totalmente diferente a la que estuvimos trabajando en el CIPAS pasado. Y nosotros acá tenemos pues 170 registros y por lo tanto pues a la hora de graficar se va a ver algo totalmente diferente. Muy bien. Ahora, acá tenemos un dato que nos va a servir mucho, que lo vamos a utilizar bastante, que es el índice de correlación o el coeficiente de correlación, que lo sacamos precisamente con esta función. Yo se las expliqué en la clase pasada o el CIPAS pasado. Y simplemente esta función, si yo la aplico, digo aquí igual coef, entonces aquí está coef de Correl, si yo vengo acá y le doy doble clic, él me la trae. ¿Y que me está pidiendo? Que le demos pues, las matrices en el orden. Primero le damos la X y luego la Y. Entonces simplemente mi primera matriz es X. Selecciono, doy punto y coma. Voy a la parte superior nuevamente. Ahora me pide la segunda matriz. Entonces simplemente vengo acá, selecciono y cierro paréntesis. Y de esta manera pues el sistema o la función me genera un coeficiente de correlación que yo lo voy a utilizar ahora. Vamos a utilizar ahora para determinar o para hacer el análisis pues de esas dos variables. Inicialmente aquí vemos un coeficiente de correlación muy alto, es del 0,97. Entonces digamos que hay una alta confiabilidad frente a los datos que tenemos. ¿En dónde? En esta tabla, o sea, los datos que tenemos en las dos variables que seleccionamos. Hay una alta confiabilidad porque pues tenemos un coeficiente de correlación muy alto. Adicional a eso,
este coeficiente de correlación o índice de correlación, pues vemos que nos está generando un valor positivo, es decir, que nosotros pensaríamos que es una representación lineal que tiende, a medida que pasa el tiempo, tiende a ir creciendo. Entonces, ahora pues vamos a corroborar esta información en la gráfica. Recuerden que el coeficiente de correlación nos puede dar valores positivos, como lo mencionan aquí en esta parte de la gráfica, en la columna, en la segunda columna de esta tabla que tenemos acá. Y tenemos también la posibilidad de obtener valores negativos. Básicamente eso me dice si la línea de tendencia va creciendo, cuando es positivo va creciendo, o cuando es negativo, simplemente a medida que voy avanzando, la línea va decreciendo. Entonces, recordar que para el caso de que sea positivo, o sea, para este caso, nuestra gráfica, nuestra línea, pues debería tener esta tendencia. ¿Sí? Y tenemos el otro caso, que es cuando sea negativa. Nosotros vamos a observar que nuestra línea de tendencia, o sea, en este caso, este de acá, seguramente nuestra línea de tendencia, a medida que pasa el tiempo, pues simplemente nuestra línea decrece. Entonces es como el comportamiento que puede tener cuando es positivo y cuando es negativo. Entonces es como una interpretación que nosotros damos, y como aquí me dio positivo, pues yo lo que espero es una línea de tendencia que a medida que, digamos, pasa o transcurre el valor de X, pues simplemente esa línea de tendencia va a ir aumentando o va a ir creciendo. Entonces vamos a mirar cómo gráficamente podemos interpretar y darle pues validez a la información que nos está dando el coeficiente de correlación, que ya ahí nos están diciendo varias cosas y son cosas que podemos, o son elementos que podemos incluir dentro del análisis de nuestro ejercicio. Muy bien. Correr esto acá un poco. Muy bien, entonces, recordemos entonces que si yo me ubico en mi tabla o en mi registro de datos, yo voy a agregar aquí una columna para que no se me cruce con estos datos. De lo contrario, él interpretaría pues que la tabla ahí como que continúa. Entonces miren que ya la tabla la tengo totalmente independiente. Les voy a mostrar acá. Si yo aquí reduzco el zoom, vemos que no hay ningún dato que lo acompañe ni en la parte, digamos, derecha o en la parte inferior, sino que simplemente la tabla está bien definida. Como la tabla está bien definida, pues simplemente con el hecho de ubicarme en ella, él va a interpretar dónde empieza y dónde termina mi tabla. Puede ser en cualquiera de las dos columnas. Y vamos a la opción insertar, le decimos gráficos recomendados y pues nos muestra precisamente esa gráfica de dispersión, que es precisamente la que nosotros queremos utilizar. Entonces, tener muy pendiente es la gráfica de dispersión. Simplemente le damos a aceptar y él simplemente nos muestra la gráfica. Esta es una manera de hacer esa gráfica representativa. Otra manera, pues simplemente es ubicarnos acá, le decimos insertar y vamos directamente al gráfico de dispersión y nos muestra exactamente la misma gráfica. Finalmente, la última opción es simplemente decirle insertar, le decimos que queremos un gráfico de dispersión y si nosotros seleccionamos acá, nosotros le podemos decir acá en seleccionar datos, qué datos queremos que queden para los valores. Miren acá, aquí nos piden los valores de X y los valores de Y en la serie. Y pues el nombre de la serie si se lo queremos agregar, pues los valores de X estarían acá. Los valores de Y, tengo que borrar este datico que me aparece aquí. Vuelvo al inicio de mi tabla. Me ubico acá. Selecciono. Le digo aceptar y pues me debe mostrar una gráfica similar a la que estuvimos haciendo hace un momento. Entonces miren que son diferentes maneras de graficar y pues simplemente tenemos aquí nuestra representación gráfica. Esto es lo que buscamos al final. Obviamente la más práctica es ubicarnos en medio de la tabla y decirle que me muestre el gráfico recomendado, que me genere el gráfico recomendado. Entonces aquí tenemos nuestros elementos. Ya saben que es muy importante agregarle un título del gráfico.
pues algún tipo de título. Básicamente aquí estamos analizando horas de estudio frente a la calificación, o más bien la calificación frente a las horas de estudio. Importante agregarle etiquetas o títulos a los ejes para decir, por ejemplo, que esto son las horas de estudio. El eje X es la hora de estudio, horas de estudio, perdón. Y el eje Y, pues, la calificación obtenida. La calificación del curso. Pues ustedes se toman la tareita de agregar muy bien estos elementos. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica de dispersión de esos datos, de estas variables. Vemos o alcanzamos a observar aquí, pues digamos sin tener una línea de tendencia, simplemente que vemos que los puntos tratan de agruparse y a medida que va transcurriendo o va pasando, pues esos puntos van tratando de formar una línea. Entonces nosotros aquí podríamos pensar que esto en realidad está formando pues una línea, y esa línea es una línea de tendencia. Todos tratan de acercarse ahí. Tenemos muy pocos puntos como este o como estos de por acá que se alejan de esa tendencia. Pues, pero la gran mayoría están sobre esta línea de tendencia. ¿Y eso pues de qué depende? Recuerden, el hecho de que estén lejos de la línea de tendencia no quiere decir que está mal, simplemente que no hay correlación. Eso es lo que podría ocurrir si están todos muy dispersos, muy lejos de una posible línea. Entonces es básicamente lo que nos podría decir a nosotros esa interpretación visual. Muy bien. Si nosotros vamos acá y seleccionamos la opción línea de tendencia, vamos a poder graficar una línea. En la clase pasada, un compañero nos mencionaba, tengamos en cuenta, nosotros estamos trabajando lineal, una línea de tendencia lineal, no extrapolar, no media, no, lineal. Simplemente queremos ver cuál sería la línea de tendencia ideal. Esa línea que está apareciendo en este momento, o esos puntos que aparecen ahí pues más seguidos que representan una línea, pues lo que nos dicen, eso sería lo ideal para este proceso o para estos datos que están ahí. Sería lo ideal. Y aquellos que estén cerca a esa línea, pues simplemente se acercan a lo que es la realidad. Digamos que se adaptan más a lo que sería la realidad de ese comportamiento. Y si nosotros lo pensamos, pues es que entre más horas de estudio yo le dedique a mi curso, pues mejor va a ser mi puntaje. Y eso es lo que nos está mostrando. O que entre menos horas de estudio le dedique, el puntaje va a ser mucho más bajo. Entonces simplemente es agregar esa línea de tendencia y ahí tenemos pues esa línea de tendencia agregada. Si nosotros analizamos este punto que acá, está aquí como sueltico, este punto, pues vemos que está totalmente alejado de esa línea de tendencia. ¿Y qué nos está diciendo? Por ejemplo, hay una persona que estudió muchas horas, en este caso entre 10 y 15 horas, yo creería que más o menos son 14 horas que pudo haber estudiado a la semana que le dedicó al curso, pero aún así, a pesar de que le dedicó muchas horas de estudio, su puntaje no está ni siquiera alcanzando el 100. Entonces, lo que yo les decía, puede ocurrir eso, que le dedico muchas horas, pero el puntaje no es bueno. ¿Qué sería lo ideal o la línea de tendencia que nos dice que si le dedicó 14 horas de estudio, pues debería estar más o menos ubicado en este sector? Y estar ubicado en este sector es obtener por lo menos de 300 puntos a 400. Eso es lo que nos está diciendo más o menos esta gráfica. Y esa es la interpretación que yo le puedo dar. Y de esa misma manera, pues yo podría analizar cualquier otro punto. Por ejemplo, este también le dedicó mucho tiempo, pero no alcanzó el puntaje ideal. Este, por ejemplo, le dedicó muy poco tiempo porque estaba más o menos en 1 hora a la semana, pero logró obtener un puntaje medianamente alto, por encima de los 100 puntos. Entonces, ese sería como el comportamiento de cada uno de esos puntos que encontramos ahí en nuestra gráfica. Muy bien. Volviendo acá entonces a la línea de tendencia, recordar que si nosotros pues, seleccionamos la gráfica o la línea, y vamos aquí a los datos de esa línea, o sea, ya la línea seleccionada, podemos venir acá al formato y buscar la opción de que me represente la ecuación
que la ecuación no es más que la representación o el dato matemático de cómo se comporta idealmente estos datos, o sea, el comportamiento ideal que se busca. Y obviamente la representación del valor R cuadrado en la gráfica. Pues aquí los agregamos. Entonces, esos son los dos elementos que nosotros debemos agregar en nuestra gráfica, tal como lo hicimos en la actividad 3, en el CIPAS pasado. Y aquí tendríamos pues entonces nuestra representación. Voy a intentar aquí ampliar un poquito esto. Estos datos que me aparecen acá, aquí el tamaño de la fuente, para que ustedes puedan visualizar entonces la ecuación que se generó, la ecuación matemática que me representa mi modelo. Esta es la ecuación que me representa el modelo. Perdón, un momento, estudiantes. Qué pena, estudiantes. Entonces, volvemos acá. Entonces, estamos aquí en la ecuación generada con el R cuadrado. Y recuerden que el R cuadrado básicamente es sacar la raíz cuadrada del coeficiente de correlación que ya habíamos obtenido. En el caso del R cuadrado, este R cuadrado sí siempre nos va a dar positivo, siempre va a ser el resultado positivo, y este es el que nos genera el porcentaje de o sea, qué tan buena correlación tienen las dos variables elegidas y obviamente los datos que están consignados en esas dos variables. Entonces miren que aquí es muy sencillo, esto lo hicimos la clase pasada, cómo generar nuestra ecuación, cómo hallar el coeficiente de correlación, cómo hallar el R cuadrado.
cómo hallar el coeficiente de determinación, que es básicamente sacar el R cuadrado, sacarle raíz cuadrada al coeficiente de correlación. Y de esta manera nosotros vemos o podemos observar que estas dos variables pues tienen una relación muy estrecha. Y recuerden que este valor de R cuadrado nosotros lo podemos pasar a valor porcentual y estaríamos hablando del 95,8, es casi un 96% de confiabilidad. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estas dos variables tienen una muy buena correlación. Digamos que aquí nosotros elegimos unas variables que tienen esa característica. Recuerden, de este valor no depende que esté bien o mal el ejercicio, porque me haya dado una buena correlación entre las dos variables, entonces tengo bien el ejercicio. No, simplemente eso es lo que nos muestran los datos. Entonces hay una buena correlación porque todos o la gran mayoría de los datos están muy cercanos a esa línea de tendencia. Eso es lo que está ocurriendo. Pero cuando los datos me quedan muy dispersos, quedan regados por todo nuestro plano y están muy lejos de la línea de tendencia, pues seguramente nos va a decir que nuestro grado de correlación es muy bajo. Y miren que eso fue lo que yo les propicié en el CIPAS pasado. Yo les hice 2 ejercicios con las mismas 2 variables, pero que cambiaban los datos. Entonces, obviamente, al tener datos diferentes, y yo procuré que en una los datos se acercaran a la línea de tendencia, o en la segunda que no se acercaran para que ustedes vieran como la diferencia. Y vuelvo y le repito, no quiere decir que tenga una correlación alta, que esté bien el ejercicio, que haya seleccionado bien las variables, sino simplemente lo que nos está diciendo es que los datos que hay consignados en la tabla pues no tienen una buena relación, y eso es lo que nos está ocurriendo pues con esas variables. En esta en específico pues me dio una correlación muy buena, tenemos el 95%, el coeficiente de correlación está muy alto, está en 0,97. Y lo que mencionamos hace un momento, si ese valor nos está dando positivo, o sea, hace parte de los positivos, pues nuestra línea de tendencia, a medida que yo me voy desplazando sobre X, es decir, a medida que voy aumentando el tiempo de estudio, ¿qué pasa? La línea va creciendo, tiene un comportamiento que genera un crecimiento. Entonces, eso es básicamente lo que ustedes me deben de presentar a mí, o sea, esta demostración, y tratar de contestar con estos datos que ustedes obtienen las preguntas que están en la guía. Yo vuelvo por acá. Entonces, identificar las dos variables cuantitativas, bueno, ya es la selección, realizar el diagrama de dispersión de dichas variables y determinar el tipo de relación que hay entre las variables. Entonces, ahí podemos decir que con la gráfica podemos mirar si hay una buena o mala relación entre esas dos variables, y obviamente con el coeficiente de correlación y con el R cuadrado. Son todos estos elementos me dicen o me dan bases a mí para yo decir que hay una buena o no hay una no muy buena correlación entre las dos variables seleccionadas. Entonces miren que ahí vamos dándole respuesta a las diferentes preguntas que hay acá. Nos piden también que determine el coeficiente de determinación y de correlación de las dos variables. Ahí están, coeficiente de determinación es el R cuadrado y el coeficiente de correlación es este. Recuerden que el de determinación se puede expresar en porcentaje, en este caso 95,8, y el coeficiente de correlación pues simplemente nos da dentro de esta tabla o esta escala de valores, nos dice si la correlación es perfecta, excelente, aceptable, regular, mínima o simplemente que no hay correlación. Para este caso, nosotros estamos en 0,91, entonces diríamos que tenemos una correlación excelente. Solo para que sea perfecta es que nos dé exactamente 1. Entonces, en nuestro caso, en nuestro ejercicio, entonces el coeficiente de correlación es excelente. Muy bien, sigamos mirando acá a ver qué más nos pide. Encuentra el modelo matemático que permite predecir el efecto de una variable sobre la otra. Aquí está el modelo matemático, simplemente es que en esa respuesta ustedes escribían este modelo matemático, que Y es igual a 22,392X más 15,62. Eso es el modelo matemático. Ahora, ¿qué nos dicen? Que si es confiable. ¿De dónde depende que sea confiable? Pues del R cuadrado, del coeficiente de correlación y pues de la gráfica, de lo que yo observo en la gráfica. Entonces tengo varios elementos para decir si es o no es confiable
esta ecuación. Cuando nos hablan de confiable es que yo le puedo dar cualquier otro valor de X, es decir, yo le puedo dar cualquier valor de horas de lo que está estudiando la persona y más o menos calcularle cuál podría ser el puntaje que podría llegar a obtener en el curso. ¿Listo? Si seguimos analizando aquí, tipo de correlación, aquí los tenemos, aquí está la escala de valores, entonces, por ejemplo, en este caso una correlación excelente. Yo no sé si la clase pasada les compartí esta tabla, se las voy a volver a enviar aquí a través del Skype. Quien de pronto no tenga acceso a ella y la necesite, pues me informa y con mucho gusto se la envío. Y finalmente dice relacionar la información obtenida con el problema. Esto es como el análisis de los resultados. Entonces, aquí seguramente el problema es algo que está ocurriendo digamos, con las calificaciones de los estudiantes en la UNAD. Y entonces, yo podría aquí simplemente afirmar y decir que entre mayor cantidad de horas de estudio le dediquen a los cursos, seguramente digamos, la nota o la nota final del curso va a ser alta. Alguien diría, no, pues para hacer ese análisis no se necesita hacer tanta cosa, pero yo lo que trato de plantearles es un ejercicio muy sencillo, donde ustedes lo vean, lo puedan analizar desde este punto de vista, lo vean práctico y que lo puedan llevar a las variables que están dentro de nuestra base de datos o dentro de nuestro ejemplo. Entonces, muchachos, no sé si hay alguna duda en esta actividad, en la variable, perdón, en la actividad número 4. Como les dije, es lo mismo, es prácticamente lo mismo que hicimos en la actividad 3. Pues no sé si hay claridad, si podemos seguir para arrancar entonces con la asistencia, que recordemos que nos da un puntaje al final de la revisión de la actividad. Pues por acá. Me dice Daniela que si podría repetir por favor la parte de la ecuación. Listo, o sea, cómo generar la ecuación, me imagino yo que es lo que desea. Listo, entonces voy a eliminar la ecuación. Voy a aumentar aquí, voy a correr un poquito esta tabla, pues esta gráfica para acá. Yo lo que hago simplemente es seleccionar aquí la línea. Cuando yo la selecciono, pues ella me aparece como punteada en las esquinas o marcada en las esquinas. Entonces es como darle un doble clic. Cuando yo le doy doble clic a esa línea, él me debe activar aquí al lado derecho unos elementos que tienen que ver con el formato de esa línea. Recuerden que yo ahora rato les hablé del tipo de línea que vamos a trabajar, es lineal, ahí está marcado. Simplemente bajamos y en la parte inferior nos aparece presentar la ecuación del gráfico. Yo le doy clic, marco el chulito y él me la muestra. Me la está mostrando en este tamaño porque yo ya había hecho pues como una modificación. Y le digo que me represente el valor R cuadrado en el gráfico y aquí me lo muestra. Entonces me está mostrando los dos. Este es el coeficiente de determinación de un 95,8%. Ahí estaría entonces cómo sacar esa ecuación. ¿Alguna otra duda? Buenas noches, tutor. Una consulta más que todo. Sí, señor. Ya yo realicé, pues ahí el ejercicio lo estaba haciendo con dos variables que elegí. La del estrato socioeconómico de la víctima y la cantidad de sucesos. Sí, En el señor. coeficiente de correlación me da menos 0,0, ya le confirmo. Me dio menos 0,068 y pues otros números ahí. Con la tabla que usted pasó, ese está más acercado a 0, ¿sí o no? Sí, claro, pues imagínate, si es 0,0, ni siquiera llega al 3, al 0,3, entonces prácticamente no hay correlación. Me imagino que en la gráfica los puntos deben estar totalmente dispersos y no se acercan para nada a la línea de tendencia. Los puntos me dan sobre los números como una pirámide, como una señal de celular, en ese estilo. O sea, están variando constantemente. Ok. Sí, pues ahí, o sea, con la información que me estás dando es que no hay correlación entre esos dos datos. ¿Me puedes repetir, por favor, las variables? Un segundo, yo abro por acá la base de datos. ¿Qué variables estás utilizando?
Estrato socioeconómico y la de... Bueno, ahí arrancamos con algo. ¿Qué pasa con estrato socioeconómico? Lo hemos mencionado varias veces. Estrato socioeconómico como tal no es una variable cuantitativa, es más una cualidad. Entonces, por eso puede estar tan complicado el tema de analizar las dos variables. Entonces, yo sé que si venimos acá, se me perdió, si miramos acá estrato socioeconómico, en realidad que hay un valor numérico, pero ese valor numérico en realidad no es un valor que sea contable o que sea operable, que en realidad simplemente está dando es una condición. Es más, por lo general a nosotros el 1 o el 2 o el 3 o los estratos los acompañan de la palabra estrato. Entonces, en realidad esta variable, a pesar de que contiene números, en realidad se debe clasificar, es como una variable cualitativa, define una cualidad. Entonces, ahí hay que pensar en que hay que cambiar esa variable. ¿Cuál es la otra variable elegida? Sucesos, cantidad de sucesos. Se me desconectó. Cantidad de sucesos, doctor. Te confirmo. Cantidad de sucesos. ¿Ya me escuchas? Sí, sí, señor, sí. Listo. Jairson, sí, ¿hasta qué parte me escuchaste? Es que como que se me fue aquí un momento la señal. Que le dijera cuál es la otra Bueno, variable listo. que ha Listo. cogido. Listo, por favor, mencióname cuál fue la otra variable que escogiste. Cantidad de sucesos. Cantidad de sucesos. Esta sí sería una variable cuantitativa. Entonces, yo qué recomiendo cambiarla el estrato. Y sería, no sé, la puede relacionar, por ejemplo, con el número de personas, lo podría relacionar con la edad de la víctima. Yo creería que de pronto está dando muy lejano por lo que, digamos, el estrato no es una buena variable para comparar, por lo que le mencionaba hace un momento. Entonces yo creería que ahí parte de hacer ese cambio de variable. La cantidad de sucesos, yo pensaría que la cantidad de sucesos es como la variable dependiente. O sea, cuántos sucesos pueden generarse dependiendo de, por ejemplo, el número de personas que viven en el hogar o dependiendo de la edad de la víctima. Ahí sí serían dos variables bien interesantes de analizar. Entonces, mi recomendación, cambiar el estrato. ¿Listo? Listo, tutor. Muchas gracias por aclararme la duda. Listo, no, con mucho gusto. Chicos, ¿alguna otra inquietud, duda? No sé si a Daniela le quedó claro lo de la ecuación. Daniela Torres, fue la que me preguntó por el chat. Bueno, entendería que sí. Entonces les voy a compartir de una vez la asistencia antes de que arranquemos entonces con la siguiente actividad. Vamos aquí, hago la asistencia. Recuerden que quien no pueda tener acceso al chat para visualizarla o para acceder a la asistencia, me escriben por favor a través del Skype y con mucho gusto les comparto de manera pues, personal a través de un mensaje pues directo, les comparto el enlace para la asistencia. Vamos a dar unos pocos minutos pues para que diligencien la asistencia. ¿Qué datos acá? Bueno, el correo de ustedes, el nombre de ustedes, apellido de ustedes,
el código del estudiante es la cédula, el correo del estudiante, preferiblemente el institucional, a qué programa o a qué carrera pertenece, el periodo, recordar que aparecen ya dos 1601 y 1602, nosotros hacemos parte del 1601, la zona a la que pertenecen, igualmente el centro al que pertenecen, la escuela, dependiendo del programa, la fecha de la sesión, que hoy estamos a 5 de mayo o 4 de mayo. 5 de mayo. Profe, Sí, cuéntame. le voy a escribir a Skype para que me mande el enlace a... Claro, claro que sí, yo estoy ahí pendiente. El nombre del CIPA, paso 4, descripción de la información. El CIPA, sí, vamos a compartir la compañera. El Skype. Dayana. Yesid. Y Carlos. Comparto enlace para que hagan el registro de asistencia. Muy bien, ¿qué otro dato llegan a necesitar acá? Nombre del curso, pues recordarles que es estadística descriptiva, ahí aparece en el orden alfabético, estadística descriptiva. Y mi nombre, tutor Cristian León. Como lo quieran escribir, algunos me colocan Cristian Felipe, otros Cristian solo, no hay ningún problema. Que es muy importante que sí registren el curso, que es estadística descriptiva, porque es la manera en que yo filtro esa información de esa base de datos para poder asignarle los puntos. Y yo cuando hago la calificación, pues de las actividades o del paso, siempre les pongo como un mensajito en las observaciones, les digo o sea, si se les asignaron o no puntos, pues les menciono que hicieron parte de los encuentros IPAS y algunos están haciendo uso de los puntos porque les hizo falta unos punticos ahí para completar la nota o para ajustarla. Y en otros casos, pues hay trabajos tan buenos que en realidad esos punticos quedan ahí en el limbo, y decimos en el limbo porque pues por ahí un compañero de ustedes dijo que los tuviera en cuenta de pronto más adelante. Entonces ahí los vamos teniendo en cuenta los que están participando. Yo igual tengo ahí mi basecita de datos con los que vienen participando activamente y seguramente en determinado caso que lo necesiten, les estaré colaborando. Y si por alguna razón se me pasa, se me olvida o cometo un error, me escriben y solucionamos. Incluso varios estudiantes me han ido contactando porque no les aparecía la nota o porque la nota estaba muy bajita. Entonces, tener en cuenta esos aspectos que me pueden escribir en cualquier momento y yo con mucho gusto les aclaro o les hago corrección en caso tal de que me haya equivocado. Bueno, yo creo que ya todos entonces hicimos el registro de la asistencia. Vamos a pasar o vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Señor. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo está? ¿Bien o no? Muy bien, gracias a Dios. Cuénteme, señor. Días, por favor, el inicio es que estoy manejando la ambulancia en estos momentos y la verdad me queda complicado. ¿Pero me escribiste? Ok. No, todavía no lo he escrito. Ah, sí, escríbeme y yo... Listo, Pablo. Listo, yo ahora vuelvo y reviso. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, perfecto. Entonces aquí tenemos entonces, vamos a pasar, ya hicimos nuestra asistencia. Vamos con la actividad 5, regresión y correlación múltiple. Nos plantean pues la bibliografía para trabajar el tema y aquí está pues la descripción de la actividad. Se nos dice que a partir de la base de datos suministrada, pues cada estudiante deberá, entonces, en primera medida o en literal A, nos dice identificar una variable
cuantitativa dependiente y varias variables cuantitativas independientes. Aquí la recomendación que yo hago es seleccionen una dependiente, es decir, una y dos que puedan ser X, o sea, dos variables que al ustedes analizarlas piensen que va a generar algún efecto en esa primera variable seleccionada. Perdón. Entonces, una vez seleccionadas pues las variables, importante que las socialicen, las compartan en el grupo. En la clase pasada o en el CIPAS pasado, alguien me preguntó, profe, si yo ya tengo las dos variables, ¿le puedo agregar una tercera? Perfecto, no hay ningún problema. Y eso es lo que va a ocurrir precisamente en el ejemplo que yo les voy a plantear. Yo ya tenía las dos variables, que es horas de estudio, calificación del curso. Entonces voy a mirar a ver qué otra variable podría afectar la calificación del curso. Entonces, obviamente analizando la base de datos, yo voy a mirar qué otra variable puede afectar. Que alguien decide cambiarlas, hacer tres diferentes, totalmente diferentes a las que había seleccionado en el paso anterior o en la actividad 4, no hay problema. Aquí lo importante es que tengan esas tres variables y que las socialicen, pues para que eviten pues como problemitas ahí con los compañeros, porque a veces pues, algunos son muy delicados en el tema de que seleccionan las mismas variables. Y pues una de las tareas digamos, del foro es socializarlas y que yo no tome las mismas variables. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que un estudiante seleccionó tres, pero de esas tres yo voy a utilizar dos. Eso sí es posible, yo utilizo dos y miro cómo agrego una tercera. Porque en realidad pues son pocas variables y va a ocurrir que se les va a cruzar una que otra. Entonces, en ese sentido no hay ningún problema. Lo importante es que no sean las mismas tres y que no sean las mismas dos para la actividad 4. O sea, si en la actividad 4 alguien seleccionó dos, pues procuren de que sean diferentes al menos una. Si alguien seleccionó en la actividad 5, seleccionó tres variables, procuren que al menos una de esas tres sea diferente en su selección. Por lo menos una. Es que no van a ser totalmente iguales. Eso es bien importante para que, pues primero, en primera medida no haya como dificultades con los compañeros y en segunda medida, pues que podamos hacer un trabajo donde veamos el uso de otras variables desarrolladas, pero pues obviamente hay que compartir esos trabajos a través del grupo, a través del foro. Muy bien. ¿Qué nos piden? Nos piden que ya una vez seleccionadas las variables que vamos a trabajar, nos piden que realicemos el diagrama de dispersión de dichas variables. Es decir, vamos a hacer dos diagramas de dispersión. ¿Por qué? Porque como lo explicó el tutor en el video que yo les compartí, si nosotros hacemos las tres variables o hacemos las tres variables en una sola gráfica, pues tendríamos que hacer un gráfico en 3 dimensiones y pues se nos pone un poco complejo el análisis. Entonces lo que hacemos es, vamos a graficar por un lado cómo es cómo digamos afecta la variable independiente a la variable dependiente y cómo la otra variable independiente que yo seleccioné afecta a esa misma variable dependiente. Entonces vamos a hacer como un comparativo entre las dos. ¿Listo? Eso es lo con respecto al literal B. En el C nos dicen que calcular la recta de regresión y el coeficiente de correlación para probar las estadísticas de su relación. Entonces, básicamente es hallar nuevamente coeficiente de correlación. Digamos que aquí sí lo vamos a tener que hacer de una manera diferente, porque aquí vamos a analizar tres variables, incluso se pueden analizar más, ustedes podrían seleccionar, no sé, una dependiente y tres independientes. Eso podría ser también. Pero entonces aquí lo vamos a tener que hacer diferente, o sea, ya no nos va a servir el coeficiente el coeficiente de correlación sí nos va a servir, pero nos va a servir es el R cuadrado que nos genera la gráfica, porque en la gráfica solamente nos saca el R cuadrado, pero para en las dos variables que yo esté analizando. Entonces hoy digamos que vamos a hacer como un pasito o unas actividades adicionales para que vean cómo sacar esos datos que están pidiendo acá. Y finalmente relacionar la información obtenida con el problema. Pues eso es básicamente el análisis y es mirar qué información obtienen y poder generar pues ustedes como una conclusión o un análisis de los datos obtenidos. Muy bien, entonces volvemos aquí al archivo en Excel. Volvemos aquí al archivo en Excel y pues yo acá tengo también un ejercicio para múltiple.
Vamos a borrar esto aquí. Listo. Entonces vamos a mirar qué variables tenemos. Entonces yo hace un momento tenía dos variables. Teníamos las horas de estudio y teníamos la calificación del curso. Entonces estas eran mis dos variables en la actividad anterior. ¿Qué hice yo? Le agregué una nueva variable independiente. O sea, otra variable que yo pueda pensar o considerar que me va a afectar la calificación del curso. ¿Qué otra variable podría afectar la calificación del curso? Pues la cantidad de cursos que tiene la persona matriculada. Entonces, aquí también yo podría llegar a pensar que entre más cursos tenga, pues posiblemente para el curso 1 su puntaje vaya a ser muy bajito, para un curso en específico. ¿Por qué? Porque al tener más cursos matriculados, pues va a tener que distribuir más su tiempo y le va a tener que dedicar menor tiempo al curso en específico que yo estoy analizando. Entonces, miren que yo tenía dos variables ya seleccionadas y ¿qué hice? Le agregué una tercera que yo podría llegar a considerar que es una variable que al cambiar podría estar generando un efecto en la calificación. ¿Qué es lo que yo espero? ¿Qué es lo que yo espero en ese análisis? Que entre más cursos matriculados tenga, el curso 1 en específico, pues su nota puede ser un poco más baja. Eso es lo que tal vez yo esperaría, pero pues hay que entender que no es siempre la regla, entonces vamos a mirar cómo se comporta esa variable o esas dos variables, cursos matriculados con la calificación de un curso en específico. ¿Listo? No sé si hay alguna duda aquí en el tema de la selección de las variables. Miren que yo lo que hice fue agregarle una tercera variable que podía generar algún efecto o algún efecto sobre la calificación del curso, en mi caso. Pues no sé si hay alguna inquietud ahí frente a ese aspecto. Tutor, qué Sí, pena, señor. una pregunta. ¿Cómo Claro. determina uno cuál es la variable dependiente, las variables, la variable independiente y las variables dependientes? Muy bien. Esa es una buena pregunta porque es que aquí es donde más se enredan ustedes. Bueno, tener en cuenta la variable dependiente, yo voy a seleccionar una sola. Como su nombre lo dice, depende de algo. O sea, para que yo me saque 500 o me saque 120, depende de algo. Entonces eso es lo que yo tengo que entrar a analizar. Yo seleccioné una variable y dije yo, bueno, la calificación del curso. ¿De qué depende que yo me saque 500 o me saque 100 puntos? Pueden haber muchos factores, pero tengo que ir a mirar la base de datos, a ver qué variables hay ahí que puedan afectar esa calificación. Entonces resulta que yo me encuentro con una variable que dice horas de estudio semanal. Y entonces yo podría decir, bueno, si realiza unas buenas horas de estudio, pues la calificación debería aumentar. Entonces, ¿saben que ese es el análisis que yo hago? Sin revisar los datos, simplemente es una intuición mía. Yo pensaría que las horas de estudio, sean pocas o sean muchas, van a afectar mi calificación. Entonces, independiente horas de estudio y dependiente la calificación, yo consideraría que él puede utilizar diferentes horas y dependiendo de las horas que utilice, la calificación va a cambiar. ¿Listo? Que como estoy buscando otra, entonces voy a mirar qué otra variable podría afectar la calificación del curso. Y entonces yo me encuentro una variable que dice cursos matriculados. Y ustedes que son estudiantes, que están metidos en el cuento, pues seguramente ustedes dicen, cuando yo selecciono muchos cursos, se me complican obtener buenas notas. Entonces yo podría también pensar que esta es una variable independiente que me va a afectar la calificación. Entonces, si ve, la calificación depende de las horas de estudio y la calificación depende de los cursos matriculados. Entonces ese es el análisis. No sé si hay claridad. Si quieren miramos en la base de datos, que yo creo que ahí es donde ustedes quieren hacer un análisis más profundo, ¿sí? Compañero. Sí, señor, sí. Listo, Sí, aquí perfecto. estoy. Ah, bueno, perfecto. Entonces,
Empecemos a mirar variables. Ya ustedes se conocen esta base de datos, yo creo que más que yo. Recordar algo también, que no solamente las variables tienen que ser valores enteros, o sea, que puede ser valores enteros, valores decimales, lo importante es que sean cuantitativos. Bueno, entonces miremos, por ejemplo, la cantidad de sucesos. Yo pienso que la cantidad de sucesos es una variable que puede ser afectada o que puede variar dependiendo de otras situaciones. Entonces yo podría decir, bueno, ¿qué podría afectar la cantidad de sucesos? Hace un momento yo les dije, para mí, la cantidad de sucesos podría variar dependiendo de la edad de la víctima. Pero miremos que por acá hay más variables. Por ejemplo, sí. Por Puede ser ejemplo, también profe, el la cantidad. índice, profe, podría ser el índice de la actividad policial. Claro que sí. O sea, por ejemplo, el índice de actividad policial podría, o sea, entre más alto sea el índice de actividad policial, seguramente la cantidad de sucesos va a ser menor. Vuelvo y repito, es lo que yo pensaría o lo que yo analizaría frente a esas dos variables. ¿Sí? Yo analizo esas dos variables y yo pensaría, entre mayor actividad policial hay, menor va a ser la cantidad de sucesos. Entonces, ese es mi análisis, eso es lo que yo pienso. Pero otra cosa es lo que me digan los datos, pero yo estoy encontrando una relación entre las dos. Entonces, esas dos podrían estar relacionadas. ¿Cuál es la variable dependiente? Para mí, la cantidad de sucesos. La cantidad de sucesos podría estar dependiendo de la actividad o del índice o el porcentaje de actividad policial. ¿Qué más podríamos analizar acá? La cantidad de establecimientos con ventas de alcohol cerca del hogar. También, perfecto. Esa también sería una variable que podría incidir en la cantidad de sucesos. Entonces, miren qué es eso. Es ustedes imaginarse en cómo una variable puede afectar a otra y cómo de pronto dos o más variables pueden afectar a una misma variable. Y a la variable que ustedes consideren que va a afectar, esa va a ser la variable dependiente. Depende de que haya buen control policial, depende de que no hayan muchos establecimientos con venta de licor. Entonces, eso es más o menos lo que ustedes deben de analizar a la hora de seleccionar las variables y a la hora de identificarlas. O sea, ¿qué variable creen ustedes que afecta a la otra? Si ustedes creen que una variable afecta a la otra, entonces la que afecta es variable independiente y a la que afecto es la que depende o la variable dependiente. No sé si los enredé más o les di un poquito más de claridad frente al tema. Perdón, quedó claro. Pero, por ejemplo, profe, ahí en ese, siempre puede, o sea, una depende de la otra, pero es necesario que sean tres o pueden ser dos solamente. Pues si eliges dos, estás trabajando la simple. O sea, lo que hicimos en la actividad 3 y en la actividad 4. Como aquí Ajá. necesitamos trabajar una múltiple, es como dos o más variables afectan a una. Entonces ahí sí necesitamos mínimo 3. Para que sea múltiple, se necesitan mínimo 3. Ah, ok. Gracias. Entonces, en esa de la actividad, esta es la actividad 5. Para la actividad 5, fijo, necesitamos mínimo 3. Dos variables que afecten a una sola. Por eso yo aquí en mi ejemplo estoy diciendo que a la calificación del estudiante lo va a afectar las horas de estudio que dedique y la cantidad de cursos matriculados. Estas dos variables seguramente lo van a afectar. ¿Y qué es lo que queremos ver? Cómo estas dos punticas, o haciendo pues como la conjugación de estas dos variables, de qué manera afectan a esto. O sea, no lo vamos a hacer individual, esta, y luego esta, no. Las dos, cómo afectan. Entonces, ahí es importante eso. Entonces, no sé si, vuelvo y repito, si hay claridad o quieren que les explique un poco más sobre ese tema, porque en realidad es donde más se presenta dificultad a la hora de analizar esa actividad 5, incluso en la 3 y 4, perdón, en la 4, porque tienen que buscar las variables, entonces eso como que les genera un poco de dificultad. Entonces, si tienen duda, por favor, este sea el momento. Oh, profe, quedó claro.
Si de pronto ustedes me dicen, no, profe, tal variable, X variable, ¿cuál cree usted que la afectaría? Podemos hacer también ese ejercicio. Profe, para No mí quedó hay, claro. Muchas gracias. no sé si alguien tenga una variable de estas que acá que la quiera proponer y tratamos entre todos de mirar qué variable la pueden afectar. Bueno, lo voy a hacer yo entonces. Por ejemplo, el porcentaje de riesgo de la víctima. ¿Ustedes creen que esta se podría considerar una variable dependiente? Esto cuando hablan de porcentaje es qué porcentaje de riesgo tiene la víctima. ¿Creen que hayan variables que puedan hacer que el porcentaje aumente o disminuya? Sí, señor. Inclusive en mi caso yo la utilicé como una variable dependiente de otra. Ah, listo, bueno, entonces analicemos esta. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué variable podría afectar el porcentaje de riesgo de la víctima? Alguien diferente al compañero, a ver quién La plantea edad, una. La edad, porcentaje de riesgo de la víctima. Sí, yo estaría de acuerdo. Uno podría pensar, no, es que entre más pequeño hay mayor riesgo mayor porcentaje de que sea víctima, ¿cierto? O incluso que sea una edad muy avanzada. Un adulto mayor también podría ser de alto porcentaje de riesgo. Perfecto, yo diría que sí, hay relación. Que ya los datos nos digan una cosa diferente, eso ya no tiene nada que ver, pero yo inicialmente podría pensar que el porcentaje de riesgo de la víctima puede aumentar o puede disminuir dependiendo de la edad. Perfecto, me parece bien. ¿Qué otra variable podría afectar el porcentaje de riesgo de la víctima? El extracto socioeconómico. Pues ahí volvemos un poco al tema del estrato. Es que el estrato sí podría uno pensarlo, pero volvemos a lo mismo. Para mí este estrato es una variable cualitativa, define, es una cualidad. Yo creería que no es bueno que trabajen con el estrato. Yo sé que el análisis que de pronto queremos hacer es bueno porque uno dice, entre mayor estrato puede haber menos violencia o más violencia, pero en realidad, recordemos, el estrato no es una variable cuantitativa, en realidad describe es una cualidad. Entonces, esa no sería ideal. Incluso yo pensaría que esta no debería estar en ninguna de las variables seleccionadas, ni dependiente ni independiente, porque en realidad lo que me describe es una cualidad. Entonces, pensemos en otra. Puede ser el número de personas por hogar. También, Sí. también puede ser, o sea, dependiendo de qué tantas personas haya en el hogar, pues puede aumentar o puede hacer que esa persona aumente el riesgo de víctima. Entonces, miren cómo yo puedo sacar relación fácilmente. Y aquí estamos dando simplemente 2 ejemplos, pero hay muchos más. Alguien me puede decir, es que el porcentaje de riesgo de la víctima puede aumentar dependiendo de la cantidad de establecimientos con venta de alcohol. Pues es que cerca de la casa hay varios locales donde se vende y se consume alcohol. Eso puede aumentar el riesgo de la víctima. ¿Sí ve? El índice de la actividad policial también. Entonces es como lo visualizo yo. Y finalmente ya al seleccionar las variables, yo puedo pasar a representarlas y ya en la representación digo, tenía razón. Hay una alta correlación entre estas dos variables. O al contrario, no, me equivoqué, no hay una buena correlación, pero no porque yo esté pensando mal, sino simplemente porque los datos de mi tabla me demuestran que no hay una correlación. El comportamiento de esos 190 personas que yo encuesté o esas 190 personas que tengo en el registro me están demostrando a mí que no hay una correlación en esa muestra seleccionada. Eso es básicamente lo que me está diciendo. Recuerden, no es que esté bien, no es que esté mal, simplemente los datos no tienen correlación para este registro que tenemos acá. Listo, yo creo que ahí ya se le dio bastante claridad a ese tema de elección de las variables. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Bueno. Entonces vamos entonces a la actividad, que ya está la parte, como el cuento, fácil.
Listo, entonces aquí tenemos nuevamente los mismos 170 registros. Tenemos nuestras 3 variables ya definidas. Tenemos aquí el índice de correlación. Entonces, aquí está comparado. Yo tengo un error, voy a corregir acá. No es x con y1, sino que voy a comparar x1, mi variable x1, la voy a comparar contra y. ¿Listo? La voy a comparar contra y. En este caso sería las horas de estudio frente a la calificación del curso. Y en la segunda voy a analizar x2, que sería la cantidad de cursos matriculados frente a la calificación que voy a obtener en el curso 1, en el curso específico. Entonces aquí voy a hacer ese análisis de los dos índices de correlación. Yo sé que no hay que hacerlo independiente, pero de todas maneras son unos datos que nos van a servir a nosotros. Entonces aquí lo mismo, la función OF de Correl, la selecciono y nos dicen la matriz 1. Recuerden que en la matriz 1 entonces agregamos primero la variable X. Entonces como es X1, entonces vengo aquí a la variable X1, la selecciono, punto y coma, volver acá, parte superior. Ahora me dicen la matriz 2, en el caso de la matriz 2 sería Y, vengo y la selecciono también y cierro paréntesis. Enter. Entonces nos está dando el coeficiente de correlación de 0,979. Recuerden que debe ser el mismo que nos dio acá, porque los datos de las variables son los mismos. ¿Listo? Ahora este sí va a ser nuevo, el coeficiente de correlación de acá. Entonces, como ya tengo la fórmula aquí escrita, simplemente la voy a arrastrar o copiar y pegar. Y miren que el coeficiente de correlación también está dando alto. ¿Entre quién? Miremos acá. Ah, bueno, aquí esto está mal. Sí, está mal. Está bien, ¿sí? Aquí a la hora de arrastrar la fórmula está mal, entonces hagámosla desde cero. Entonces, nuevamente, igual, sí me pareció extraño que nos diera como tan parecido. OF de Correl, la selecciono, entonces la matriz 1, ¿qué sería? Los valores de X2, en este caso X2, lo selecciono, punto y coma, voy con la matriz 2, entonces aquí voy a comparar X2 contra Y. Entonces selecciono aquí Y para la matriz 2, le doy Enter, y miren cómo nos sorprende esto, que aquí el coeficiente de correlación entre esas dos variables está muy bajito. Está pues, prácticamente, nos está diciendo que no hay correlación. Pero me gusta que nos dé esto. Me gusta que nos dé esto porque es una forma de mostrarles a ustedes que no siempre tiene que haber una buena correlación, que fue lo que yo hice en el CIPAS pasado, mostrarles las dos caras de la moneda dependiendo de los datos. Yo tenía dos variables y las dos variables yo pensaba deben de tener buena correlación, pero el solo hecho de cambiar los datos, que los datos cambien, pues puede identificar que no hay una buena correlación. Entonces miren que en la primera pareja de variables hay no hay un buen coeficiente de correlación, pero en esta no lo hay. También es creciente, ambas son crecientes porque nos dieron todas dos positivas, pero si venimos aquí a la tabla, vemos que para la relación entre horas de estudio semanal y la calificación, el coeficiente de correlación es muy bueno. Pero el tema de los cursos matriculados, no hay muy buena relación con la calificación. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que de pronto estas dos variables no son ideales a la hora de compararlas, teniendo en cuenta los datos que están acá. Eso es más o menos lo que nos está diciendo. Pero el ejercicio se debe hacer y debe de aparecer. Entonces, simplemente el coeficiente de correlación entre ellas dos no es bueno y prácticamente nos están diciendo no hay correlación. Eso es lo que nos están diciendo, que no hay correlación entre ellas dos. Ahora, ¿qué Profe, nos pide? Sí, señor. entonces eso quiere decir que la cantidad de cursos matriculados no afecta tanto la calificación del curso. Perfecto. Para estos 170 registros que hay acá, lo que da la información acá es que eso no afecta. No hay una correlación ni siquiera mínima entre estos dos datos. Pero vuelvo y le repito, si uno se va a la realidad y uno pensaría y uno dice,
debe de afectar algo en la cantidad de cursos con la calificación. Pero ¿qué pasa? Los datos que nos arroja acá dice que no hay una buena correlación. ¿Y qué puede pasar? Que hay personas que tienen 2 cursos inscritos y sacan 500. Y hay personas que tienen, por ejemplo, 7 cursos inscritos y están sacando unas notas muy buenas también. Miren, 490, 410, 500, a pesar de que tienen muchos cursos inscritos o matriculados. Entonces, ¿por qué está dando la correlación baja? Por esa razón, porque no hay una tendencia. Entre estas dos variables no hay una línea de tendencia. ¿Pero por qué? Porque los datos nos lo arrojan así. Esto nos lo están mostrando los datos. Entonces, los datos simplemente nos están diciendo no hay una buena correlación, o en realidad no hay correlación, porque mire que dio por debajo de 0,30. ¿Listo? Muy bien, ahora, perfecto. Ahora, el hecho de que haya buena correlación o baja correlación o prácticamente que no haya correlación no nos exime de que no vayamos a realizar el ejercicio. Ahora, si alguien decide, no, pues que voy a buscar más bien otra variable que se acerque un poquito, pues lo puede hacer. Pero recuerden, si yo elegí esas dos variables y las estoy analizando, para mí también es viable que ustedes me digan a mí o a la persona a la que le están haciendo el análisis de los datos, que le digan, no hay correlación entre estas dos variables, es decir, que en nada tendría que afectar a estos 170 personas o 170 estudiantes el hecho de que tengan una o siete cursos matriculados. Sí incide mucho las horas de estudio, más no incide tanto el hecho de que tengan muchos o pocos cursos matriculados. Entonces miren que yo todo lo que les estoy contando acá es el análisis. Ustedes a veces me preguntan, ¿y qué puedo decir? ¿Y cuál es el análisis? Y yo muchas veces se los digo aquí cuando estoy hablando de las variables. Yo aquí les estoy diciendo, entre estas dos variables no hay buena correlación, o sea que la cantidad de cursos matriculados no afecta, para estas 170 personas no afecta la calificación. Por el contrario, las horas de estudio sí afecta la calificación. Y ya vimos cómo es el comportamiento. Entre mayor cantidad de horas de estudio, mayor va a ser la calificación. Entre menos horas de estudio, menor va a ser la calificación. Eso no lo estoy inventando yo, lo estaba demostrando aquí la gráfica que hicimos hace un momento. 0 horas de estudio, 0 puntos. 25 o entre 20 y 25 horas de estudio, miren lo que nos muestra, que se aproxima cada vez más a 500. Están aquí en los 500. Entonces, eso lo muestra la gráfica. No me lo estoy inventando yo. Y eso que nos muestra la gráfica, pues es el comportamiento de las 170 o los 170 estudiantes que tenemos ahí. Muy bien. Entonces, para esta, pues hay que hacer la gráfica respectiva. Pues voy a hacer gráfica tanto para X1 contra Y como X2 contra Y. Entonces, aquí me sirve mucho el tercer método para la selección o para la gráfica, para graficar. ¿Cómo voy a graficar acá? Simplemente me ubico en cualquier parte de una celda en blanco y vengo acá al menú insertar, le digo gráficos y le voy a decir que me inserte un gráfico de dispersión. Aquí ya me lo insertó. Este es mi gráfico de dispersión. Luego que lo tenga acá, pues me voy aquí a diseño de gráfico y le digo seleccionar datos. Aquí le digo agregar y entonces aquí me pregunta el nombre de la serie, me pide los valores de X y me pide los valores de Y. Entonces empezamos con los valores de X. Como es X1 contra Y, entonces vengo aquí, X1, selecciono los datos, luego me vengo aquí a Y, borro el registro que aparece ahí inicialmente, es como un dato de Excel que él genera, y aquí vengo y selecciono los de Y. Y simplemente le digo aceptar. Miren que ahí están pues las columnas seleccionadas. Le digo aceptar y él me debe mostrar un gráfico, pues el mismo gráfico que nos hizo hace un momento. Este es el mismo de la pasada. Acá lo mismo, le digo que me agregue los títulos de los ejes, que me agregue la línea de tendencia y ahí me la va mostrando. Entonces ya tenemos nuestro primer gráfico. Entonces este va a ser horas de estudio versus calificación. ¿Okay? Listo, ahí tengo entonces estas horas de estudio contra la calificación o frente a la calificación.
Voy a correr un poquito por acá para agregar otro gráfico y voy a hacer lo mismo. Insertar gráficos, dispersión, lo selecciono, vengo a diseño de gráfico, yo corro un pitico por acá, otra vez, entonces lo selecciono, le digo aquí diseño de gráfico, seleccionar datos, agregar, nombre de la serie no requiere, valores de X, entonces aquí voy a trabajar X2, entonces me paro acá, mis datos, ahora voy con los de Y, borro este dato que me aparece aquí en mi ventana, y voy ahora con los de Y, los selecciono, aceptar, aceptar, y me debe mostrar un segundo gráfico, y miren lo que ocurrió con este segundo gráfico. Entonces, si nosotros tratamos de sacar una línea aquí, pues no hay como una tendencia, simplemente están ahí regados, dispersos, y no hay como una línea de tendencia. Entonces aquí lo mismo, título del gráfico, entonces aquí sería cursos matriculados, versus calificación. Entonces ahí tenemos nuestras dos gráficas. Si nosotros a esta gráfica le queremos agregar la línea de tendencia, miren lo que nos muestra la línea de tendencia. Y si vemos, no hay ni un solo punto que por lo menos se acerque. Todos están perdidos. Entonces, aquí simplemente nos están diciendo que hay personas, por ejemplo, que yo les decía, que habían matriculado 2 cursos y que les había ido muy mal, pues acá, personas que matricularon 2 cursos y les fue muy mal, pero personas que matricularon 2 cursos y les fue muy bien. ¿Qué hubiese sido lo esperado? Que a partir de 2 cursos matriculados les hubiese ido muy, muy bien. ¿Qué pasó con los de 3? Personas que escribieron 3 cursos y ¿qué pasa? Hay de todo, los que les fueron mal, los que les fue mal, perdón, y a los que les fue bien. Y lo mismo con 4, con 5, con 6 y con 7. Mire que en todos ocurre lo mismo. No hay un grupo o no hay una cantidad de matrículas donde todos, de cursos, perdón, matriculados, donde todos estén ubicados en que le fue muy bien en puntajes. Recuerden que estos son la cantidad de cursos matriculados, que están entre 2 y 7 cursos matriculados, y el puntaje obtenido en un curso en específico. Entonces aquí estamos comparando y aquí la gráfica simplemente nos está demostrando que no hay una buena correlación. No hay una buena correlación entre esos dos elementos. Listo, muy bien. ¿Cómo podría cambiar esta gráfica? O sea, pensando en que de pronto ustedes digan, no, es que yo quisiera elegir otra variable para que los datos, digamos, se parecieran un poco. Yo voy a hacer aquí una pequeña trampita en estos datos, como para que veamos dos variables que se correlacionan. Entonces, importante aquí lo que nos mostró, nos está mostrando que no hay correlación. Pero vamos a hacerle una trampita a esto y es cambiar un poquito los datos, cambiando pues los registros que aparecen acá, pensando en la tendencia. Entonces yo voy a hacer algo aquí, voy a cambiar unos datos. Entonces voy a hacer acá un filtro de número, le voy a decir que esté entre, digamos que va a estar entre 350 y 500 puntos. Esto no lo tienen que hacer ustedes, yo simplemente voy a hacer acá como un cambiecito aquí en los datos como para ver un comportamiento diferente. Entonces esto, aquí yo lo que estoy haciendo simplemente es, le pedí que me filtrara y que me mostrara los que obtuvieron entre 350 y 500 puntos. Yo qué podría pensar que son personas que tienen cursos o pocos cursos. Entonces voy a quitar todos los que tienen cursos altos, los voy a ubicar en que tienen pocos cursos. Estoy haciendo como una trampita aquí como para que veamos un comportamiento diferente en los datos a la hora de graficar. Uno podría pensar, si entre menos cursos tenga inscritos, pues mejor me va a ir en las notas que voy a obtener. Por eso estoy haciendo aquí este cambiecito, como para que veamos cómo quedaría representado esto.
Dejemos por acá algunos que estén así como voladitos. Vemos y peguemos más bien. Esto. Dejemos algunos ahí pues como dispersos. Listo. Y volvamos a hacer otro filtro. Y digámosle que los que sean menores, voy a decir aquí menor que 350. Son los que son menores que 350. Entonces, digamos que aquí les fue mal a los que tenían varios cursos. Ahí está como empezando a cambiar nuestra gráfica. Ahora la vamos a visualizar. Igual dejemos también unos por ahí como suelticos. Aquí estoy haciendo cambios, pero pues porque son ejemplos, muchachos, pero pues en realidad lo ideal es que ustedes trabajen con la información real, para que no haya ningún tipo de cambio frente a los datos que ustedes están trabajando. Y lo hago simplemente como para mostrarles algo. Listo. Voy a hacer un último filtro y le voy a poner los que se sacaron, los que fueron menores a 150. A todos estos les voy a colocar 7 y 6 cursos. No a todos, pero vamos a poner algunos por ahí. Y seguramente ahora vamos a ver cómo la gráfica de tendencia tiende a tener cambios. Vamos a borrar aquí el filtro. Listo. Entonces miremos que a pesar de que hicimos todo lo posible porque se acercaran o tuvieran una línea de tendencia, pues digamos un poco más homogénea, sin embargo seguimos teniendo algunos problemas, sobre todo con los que tienen 4. Los que tienen 4, bueno, 5, 6, están ubicados en ambos lados. Pero miren cómo logramos de pronto que algunos, o sea, que esos cursos matriculados pues estuvieran más cercanos a la línea de tendencia. Entonces, aquí uno podría decir, bueno, seguramente aquí hay una mayor correlación. Y miren lo que ocurrió acá. Miren que aquí la correlación con esos cambios que hicimos la alcanzamos a subir al 0,62. Es decir, si miramos acá, perdón, yo un pedacito por acá, estas gráficas no dejan visualizar muy bien. Estaríamos acá en una correlación mínima. Y adicional a eso, muchachos, miren que también nos apareció algo muy interesante y es que nos está dando negativo. ¿Qué quiere decir negativo? Que nuestra línea de tendencia va a medida que pasan los cursos matriculados, entre más cursos matriculados tengo, menor es la nota. O sea, la nota aumenta o es muy alta cuando yo tengo pocos cursos, pero cuando tengo muchos cursos, por lo general la nota es muy bajita. Entonces, miren ahí cómo haciendo unos cambios en los datos, logramos pues que hubiese una mayor correlación, mínima, pero hay una correlación. Entonces, eso puede ocurrir. Es lo que nos ocurrió inicialmente, que no tenía nada de correlación, puede ocurrir. Seleccioné dos variables que no tienen correlación, pero eso me da pie para dar un análisis o generar un análisis de los datos y decir que esas dos variables, por más que yo las tenga en cuenta, no van a tener algún tipo de relación. Una no va a afectar a la otra. Eso es básicamente lo que nos están diciendo. Entonces, aquí tenemos esas dos gráficas y miren que eso es uno de los datos que nos piden en la actividad, que ustedes tengan estas dos gráficas diseñadas. Y acá que les pido, no le tomen pantallazo a todo, llévense en una por una, copien esta, copien la otra, pónganle los títulos, los ejes, todo el cuento, y se las llevan bien organizaditas para el documento, para el trabajo final a entregar. Entonces miren que de aquí, esta información que tenemos acá, hay mucho que contar y mucho que decir sobre ello. ¿Listo? Muy bien.
Ahora, ya tenemos las gráficas y ya hicimos digamos, un análisis del coeficiente de correlación, ya hicimos un análisis de las gráficas. Si ustedes le quieren agregar la fórmula, pues simplemente doble clic a la línea, presentan la ecuación y el R cuadrado. Lo mismo para la segunda gráfica. La ecuación, el R cuadrado, simplemente los agregan y ahí estarían presentes el modelo matemático y el R cuadrado que nos da pues una información ahí pues relevante. Muy bien. Entonces ahí tendríamos, de esta manera pues tendríamos esos datos. Ahora, ¿qué pasa? Necesitamos hacer ahora sí un análisis, pero de las dos variables frente a Y. O sea, necesitamos ver cómo, aquí estamos viendo de manera individual cómo X, es decir, las horas de estudio, afectan la calificación y cómo los cursos matriculados afectan la calificación. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Todo lo mismo que hemos visto en las actividades anteriores. Aquí sí vamos a agregar un elemento nuevo. Entonces, para este elemento nuevo, es importante que ustedes se fijen acá en el menú datos, que les aparezca un elemento que se llama análisis de datos. Les repito, van aquí a la opción de datos, el menú datos, y aquí en la parte derecha les debe aparecer esta herramienta que dice análisis de datos. Si por alguna razón esta herramienta no aparece acá al final, entonces ustedes van a hacer el siguiente procedimiento que nos lo explicó también el tutor en los videos que yo les compartí. Se van a la opción archivo, van a la opción más, le dicen acá opciones y en esta ventana emergente que les carga, ustedes van a venir aquí al lado izquierdo y van a buscar algo que dice complementos. Aquí está complementos. Seleccionada complementos, ustedes van a ir aquí a la parte derecha, en la parte inferior, miren que aquí hay un listadito. La idea es que ustedes seleccionen complementos de Excel. Les debe aparecer ella seleccionada, pero si no le aparece esa, entonces lo buscan, despliegan y seleccionan complementos de Excel. Y le dicen ir. ¿Qué debe ocurrir? Pues que esta ventanita o esta casillita debe estar activada, herramientas para análisis. Seguramente a ustedes les va a aparecer desactivada, entonces lo que hay que hacer es activarla. Y le dicen aceptar. Eso es todo. Te repito el procedimiento: archivo, más, opciones, complementos, complementos de Excel, ir y chulean la opción que dice herramientas para análisis. Con ese elemento ya seleccionado o ya chuleado, pues simplemente ya ustedes van a poder ir a datos y van a encontrar al lado derecho el icono que dice análisis de datos. Entonces le damos clic ahí donde dice análisis de datos y nos va a aparecer un listado como este. En ese listado nosotros vamos a trabajar algo que se llama la regresión. Ahí está en orden alfabético. A, B, C, D, listo. Entonces aquí tenemos J, R, regresión. Entonces simplemente seleccionamos regresión. Si está marcado algo diferente, le decimos regresión y le decimos aceptar. Listo. Entonces aquí, en la regresión nos va a pedir unos datos, que es el rango de Y, es decir, la variable dependiente, y nos va a pedir el rango de X, es decir, la o las variables dependientes. Entonces vamos a hacerlo. Pues digamos que esto aquí está en blanco, esto aquí también está en blanco. Entonces vengo para acá para el rango y me dicen acá, rango Y de entrada. El rango Y de entrada va a ser la variable dependiente. Solamente tengo una, entonces vengo y me ubico acá y marco toda mi columna. Ahí ya están marcados todos los datos y ahí ya tendríamos los datos de Y. Estudiantes, ¿me están escuchando, cierto? Sí, señor. Listo, perfecto. Muchas Sí, gracias. señor. Muy bien, entonces tenemos los datos de Y. Ahora vamos con el rango de X, o sea, las variables independientes. Entonces, si ustedes eligieron dos, pues van a seleccionar las dos columnas. Si seleccionaron tres variables independientes, pues seleccionan las que tengan. Yo en este caso solamente tengo dos. Entonces las selecciono y nuevamente voy hacia abajo. Entonces, ¿sí ven? Yo lo que hago es me ubico en la primera variable, tomo la segunda variable X y ya empiezo a marcar de ahí para abajo. Entonces estoy marcando el rango de las dos columnas que corresponden a las variables independientes. Y simplemente le digo
a aceptar. Cuando yo le doy a aceptar, él automáticamente me genera una nueva hoja. Me la ubica ahí al lado izquierdo de la tabla que yo estoy trabajando. Y en esa hoja, pues simplemente me sale una información que para mí va a ser, digamos, hay mucha información, pero hay algunas que son importantes para nosotros. Yo aquí simplemente amplié. Estaba aquí es como muy cortado, no se veía muy bien, entonces simplemente amplié. Voy a ampliar por acá también un poquito. ¿Y qué pasa? Esto es una tabla de datos que nos genera Excel, pero que está haciendo relación a las tres variables, perdón. Pues tanto a la variable dependiente como a las variables independientes. ¿Qué nos interesa a nosotros acá? Y se los voy a resaltar, los coeficientes. Vamos acá al inicio. Voy a marcar aquí las que nos interesan a nosotros. Voy a marcar por aquí en este verdecito. Y voy a aumentar un poquito el zoom. Listo, entonces. De todos esos datos que hay que me interesan, los coeficientes. Mira, aquí está el coeficiente de correlación múltiple, el coeficiente determinado R2. ¿Listo? Entonces aquí tenemos con estos dos coeficientes, entonces nosotros ya podemos dar información. Recuerden, este es el análisis de las dos variables independientes sobre la dependiente. Por eso puede que no nos dé igual que los que sacamos hace un momento aquí manual. Puede que los datos no sean los mismos. ¿Por qué? Porque recuerden, en la tabla o en la hoja que yo acabo de generar, estoy analizando las dos variables, horas de estudio y los cursos matriculados, frente a la calificación. En cambio aquí yo solamente estoy analizando, en este caso, horas de estudio contra la calificación. Y en este, los cursos matriculados contra la calificación. Acá que estoy analizando las dos variables frente a la calificación. Entonces, esta va a ser el coeficiente de correlación múltiple para esas tres variables, el coeficiente de determinación R cuadrado para las dos variables. ¿Y qué otro elemento nos va a interesar acá? Estos que están aquí. Estos que acá, entonces voy a ir aquí a inicio y los voy a resaltar. ¿Listo? Entonces, estos otros datos nos van a interesar a nosotros porque a nosotros nos están pidiendo que generemos una ecuación. Pero resulta que si nosotros vamos y generamos la ecuación, no nos deja generar la ecuación para las tres variables. En cambio aquí, con estos datos, tengo la ecuación que yo necesito. Voy a probar aquí algo, a ver si me funciona un lápiz que tengo acá para poder armar mi variable. Entonces, si ustedes ven o observan pues los datos que yo tengo ahí seleccionados, miren que nos hablan de variable x1, variable x2 y algo que se llama la intercepción. Y esa intercepción no es nada más que la variable independiente. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que aquí en este ejercicio, yo muevo aquí, yo voy a poder armar una ecuación. Entonces resulta que yo voy a armar la ecuación y igual. Y entonces, esta es mi variable dependiente, y. Entonces, ¿cómo armo mi ecuación? Con estos elementos que hay acá. Entonces, yo que arranco con el x1. ¿Qué es el x1? Se supone que el x1, nosotros seleccionamos como x1 las horas de estudio. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Yo voy a tomar el coeficiente, es decir, el valor numérico, y voy a decir 21,75. Yo voy a trabajar con dos decimales, 21,75 x1. O sea, el coeficiente 21,75 me va a afectar a la variable x1, que son las horas de estudio. Muy bien. Ahora, voy a tener en cuenta ahora la variable x2. Y para la variable x2 voy a tener en cuenta el coeficiente. Pilas que aquí el coeficiente era positivo, no tiene signo, entonces es positivo. Pero miren que acá el coeficiente para x2 es negativo. Entonces, ¿con qué signo debo arrancar? Con el signo menos. Entonces sería menos 5, en este caso sería 47. ¿Por qué 47? Porque miren,
acá yo tengo un tercer decimal, yo estoy aproximando a 2, pero mi tercer decimal es 8. Es decir, es mayor que 5. 5 o mayor que 5. Cuando es 5 o mayor que 5, debe aumentar el decimal. Por eso pase de 5,46 a 5,47. Entonces ahí está la aproximación. 5,47 ¿qué? O 5,47 ¿qué? X sub 2 o X2. Entonces, miren, ahí yo estoy armando la ecuación con los datos que me están dando en este proceso de regresión. Finalmente, voy a tener en cuenta la intercepción, que es la variable independiente. Esta era la variable x1, ya lo hicimos, variable x2, ya lo hicimos. Ahora voy con la variable independiente o intercepción. ¿Qué hago? Voy a tomar este dato. Como no tiene signo, se sobreentiende que es un más. Entonces yo por eso aquí vengo y coloco más 45,87. ¿Por qué 87? Volvemos a la explicación. Porque mi tercer decimal, yo estoy aproximando a 2, me tengo que fijar en el tercer decimal, y si el tercer decimal es 5 o mayor que 5, debo aumentar en una centésima el valor. Entonces, 45,86 pasó a ser 45,87. Entonces, muchachos, esta es la fórmula o la ecuación que me define el comportamiento de esas tres variables. Miren que en las anteriores solamente teníamos x1 o teníamos solamente x y el término independiente. En las que hicimos de un solo, de dos variables nomás, teníamos el x y teníamos el término independiente. Pero como ya tenemos dos variables, entonces tenemos variable x1, variable x2 y al final el independiente. Si alguien decidió seleccionar una cuarta variable, pues le debería que aparecer un x a la 3, o sea, una variable más, y aquí una variable más como x a la 3. Entonces miren que esos datos que obtuvimos, pues solamente nos interesan esos elementos que mencioné. Los coeficientes. Bueno, no vamos a ver porque aquí se nos correría todo el texto. Entonces, los coeficientes y estos datos acá que tienen que ver con la generación de la fórmula. Entonces, no sé, chicos, si hay alguna duda aquí en este proceso. Profe, Señor. para los que medio jugamos ahí con Infostat, ¿lo podemos hacer en Infostat? Sí, claro que sí, ahí está la otra opción. Lo que pasa es que yo habitualmente no utilizo Infostat, pero ahí está el tutorial que yo les compartí, donde explica también el tutor Milton cómo hacerlo, cómo sacar esta misma información a través de Infostat. Entonces, claro que sí, están las dos opciones a la mano. Gracias, profe. Listo. Chicos, ¿alguna duda con respecto a este procedimiento? Obviamente hay que tomarse en el tiempito, volver a ver el video, pero básicamente este es el proceso. Y igual, pues este es el video largo como el cuento, pero el video corto pues nos lo compartió también el ingeniero Isaac, que es este mismo procedimiento que yo les estoy mostrando acá. Entonces, no sé, dudas frente a este tema. No, señor. Ok. Bueno, entonces miren que simplemente sacando ese datico ahí adicional, pues podemos obtener los valores que nos están pidiendo. Y si pues vamos a la presentación, pues nos dicen identificar una variable cuantitativa dependiente y varias variables cuantitativas independientes. Listo, eso ya lo vimos. Realizar el diagrama de dispersión de dichas variables, pues nosotros hicimos el diagrama de dispersión para ambas. Acá lo tenemos. Acá tenemos, entonces ustedes deben agregar estos dos diagramas en el trabajo final. Eso hace parte del punto B. Dice, calcular la recta de regresión y el coeficiente de correlación para probar estadísticamente su relación. Entonces, básicamente, ¿qué es? Sacar esta regresión y decir que el coeficiente de correlación es de 0,97 y el coeficiente de determinación es de 0,95. ¿Sí? Sacar estos datos de acá. Cuando nos hablan aquí de la recta o la fórmula de regresión, pues
es esta que obtuvimos acá con estos datos, que la escribimos o la teníamos hace un momento escrita. Es simplemente con esos datos tendríamos ya nuestra ecuación. Entonces, ese es el proceso. Y cuando nos dicen relacionar la información obtenida con el problema, pues es prácticamente el análisis que hicimos ahora de estas variables, el análisis acá de la correlación y de la índice de coeficiente de determinación. Miren que la correlación acá nos habla o tenemos unos datos de una correlación. Recuerden que estas correlaciones que hay acá son individuales, en cambio la correlación que hay acá es de las dos variables. Entonces, miren que aquí está en el coeficiente de correlación, está en 0,97, o sea que las tres variables tienen una correlación, digamos, interesante. El hecho de que haya una que es muy buena, como que está ayudando a la otra. Pero de todas maneras, recuerden que aquí con los cambios que hicimos, pues teníamos una en excelente y la otra la teníamos en regular. Entonces como que la combinación entre las dos da una buena correlación. Entonces ahí tenemos el procedimiento y ya es como entrar a hacer análisis de esos datos. Entonces muchachos, eso era básicamente lo que les quería compartir el día de hoy. Hablarles mucho sobre las variables porque es donde más han presentado dudas, es lo que más me han preguntado. Y obviamente yo estoy en deuda con ustedes porque no he podido hacerles la retroalimentación. Yo anoche, poquito entrada la noche, terminé la revisión de las actividades y yo creo que ya mañana, en el transcurso de la mañana, les estaré haciendo la respectiva retroalimentación. Si son muchas, pues de pronto me dan una esperita hasta la tarde para que puedan arrancar el sábado ya con la retroalimentación y puedan empezar a hacer ajustes a las actividades ya realizadas, más esta explicación del CIPAS de hoy. Entonces, no sé si hay alguna duda, señor. Una pregunta. Resulta que es que Sí. yo hice el análisis por medio de Infostat, pero no me botó el coeficiente de correlación combinada, sino que me aparece es el de determinación. Simplemente con hacer la raíz cuadrada del de determinación, con eso estoy yo determinando el de correlación combinada. Sí, señor. Simplemente sacándole la raíz cuadrada, perfecto. Ah, bueno, gracias. Listo, Carlos, con gusto. Bueno, voy a parar por aquí entonces la grabación y vuelvo y dejo micrófonos abiertos. Si alguien tiene alguna